Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 8. Modernidad democrática frente a la modernidad capitalista. La ideología judía, el capitalismo y la modernidad. No sería posible trazar el desarrollo de la sociedad histórica sin comprender bien la historia pasada y presente de los pueblos hebreos. No se puede considerar a los pueblos hebreos de la historia y los pueblos judíos del presente como simplemente una de las muchas comunidades étnicas o naciones. Es especialmente importante evaluarlo como fuente fundamental de la cultura con raíces en Oriente Medio, pero con gran impacto e influencia en todo el mundo. No me refiero a la cultura en sentido estricto, sino al conjunto de la cultura material e inmaterial. Existen dos errores graves que debemos evitar. En primer lugar, la exagerada visión glorificada de que los judíos son una potencia que gobierna el mundo, que incluye también el sobrenombre del pueblo elegido de Dios. Cuanto más evitemos exageraciones de este tipo, que son susceptibles de abuso, más fácil nos resultará comprender el tema. En segundo lugar, el punto de vista que demoniza el judaísmo, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de todos los males, como suele ocurrir. Este punto de vista conduce a conclusiones erróneas, tanto o más que el primero, y mantenerse al margen de los efectos de este punto de vista ayudará a aclarar el tema. En los volúmenes previos, traté de presentar a los pueblos hebreos desde diferentes perspectivas en el marco de las religiones abrámicas, pero aquí trataré de dar fundamentos a mi punto de vista desde otros ángulos, tratando el judaísmo y la cuestión judía en el contexto del capitalismo y la modernidad. La diáspora judía y su dispersión por el mundo comenzó tras la segunda destrucción del Templo de Jerusalén hacia el año 70 después de Cristo. Tuvo consecuencias significativas en Oriente Medio, Europa y en todo el mundo. De hecho, ya habían ocurrido cosas similares antes. Los problemas causados por el éxodo del profeta Abraham de Urfa a las cercanías de Jerusalén tienen una repercusión continua y creciente a escala mundial. La aventura egipcia de sus descendientes, los acontecimientos en torno a José y el éxodo de Moisés de Egipto han dejado huella en el mundo. La compilación de las Sagradas Escrituras y antes de eso, el establecimiento del primer reino hebreo, el exilio babilónico y las relaciones con persas y griegos que comenzaron en esa época tuvieron importantes consecuencias. Todos estos eventos, junto con su impacto, tienen su lugar en la historia de la civilización. La compilación de las Sagradas Escrituras fue una empresa monumental por derecho propio y sirvió para dar un carácter casi oficial a las religiones abrámicas. Tener un libro fue un acontecimiento de gran influencia histórica. Sin embargo, a partir del año 70 después de Cristo, la diáspora tuvo efectos mucho más radicales. No me va a ser posible redactar una historia exhaustiva aquí y me tendré que contentar con un breve análisis. Para empezar, como consecuencia de la diáspora y la migración, se produjo una división entre sefardíes en Oriente y askenazíes en Occidente, que produjeron influencias diferentes. Los pueblos judíos orientales llegaron primero a las actuales Siria, Irak e Irán, a las orillas del mar Caspio, en Rusia, y probablemente más tarde a Asia Central, donde vivieron en importantes colonias. También hubo constante migración y creación de colonias en Occidente, en la esfera de influencia del Imperio Romano, desde el norte de África hasta Europa Oriental, desde la península ibérica hasta los Balcanes. Por su lado, Anatolia parece ser el lugar central donde tuvo lugar la división entre diáspora oriental y occidental. Hasta la caída de Roma, la dimensión religiosa de la influencia judía era determinante. Tanto la fe mosaica como el cristianismo que surgió de ella tuvieron sin duda una influencia destacada. Se estableció como una especie de imperio espiritual de su tiempo. La cuestión de cómo se desarrolló el vínculo judío con el dinero y cómo se convirtió en fuerza material a la altura de su influencia inmaterial
podría ser objeto de una larga investigación. Una cuestión estratégica que se abordó fue la cultura inmaterial, incluyendo la religión, la literatura y la ciencia. Su segunda estrategia se centró en la cultura material. Ambas son históricamente significativas. Sospecho que, durante esos siglos, el pueblo judío era muy consciente de la importancia del liderazgo estratégico a nivel material e inmaterial, y por tanto, lo buscaba activamente. La razón principal era sus condiciones de vida concretas. Contaba con un escaso número y se situaba entre dos civilizaciones, una de raíces occidentales y otra de raíces orientales. Además, se concebía a sí mismo como pueblo elegido de Dios. Y aquí nos enfrentamos a una profunda hegemonía ideológica. Todos estos factores exigían una búsqueda estratégica. Su escasa población, sus migraciones, su fe sagrada y la constante amenaza de masacres agudizaron la conciencia de sus actos y les obligaron a desarrollar estrategias de liberación. Como se parece esto a las estrategias de liberación revolucionarias. Su modo de vida exigía que pensaran de manera estratégica y que desarrollaran instrumentos de liberación. De lo contrario, como les ocurrió a miles de otras tribus, habrían desaparecido. En esta situación, su única salvación era la resistencia constante, lo cual requería dos cosas: fe y medios materiales. La fe es el elemento estratégico espiritual, el dinero el material. Por eso, en el judaísmo, la religión y el dinero se han convertido en dos recursos imprescindibles que se combinan para el objetivo de la liberación. Si buscamos el motivo por el que se busca soberanía en cuestiones monetarias, religiosas y de significado, la respuesta es clara: no tienen otra opción. Sus circunstancias requieren constante resistencia si no quieren desaparecer, y también si quieren garantizar una calidad de vida decente, porque creen que son los súbditos elegidos de Dios. Sin estrategias de liberación, liderazgo ideológico y sin dinero como potencial material estratégico, liderazgo material, continuar la resistencia sería algo difícil. Para resistir sin esos recursos hay que estar o en el desierto, como los pueblos árabes, o en las montañas, como el pueblo kurdo. El pueblo judío no tiene acceso a ninguna de las dos cosas. Lo que queda son recursos ideológicos y materiales. Aunque todavía es motivo de debate, parece que los grupos cristianos de Roma desempeñaron un papel importante en su declive. Si tenemos en cuenta los orígenes judíos del primer cristiano, Jesús de Nazaret, el papel de algunos grupos judíos en la caída de Roma está fuera de toda duda. En cierto sentido, se vengaron de la doble destrucción del templo de Jerusalén, la capital judía. Además, la decapitación de San Pablo, que nació en Tarso y fue uno de los primeros cristianos y el autor más importante de la doctrina cristiana, en Roma no podía quedar sin respuesta. El hecho de que miles de personas cristianas fueron crucificadas o arrojadas a los leones fue, por decirlo de alguna manera, parte de su resistencia. La primera ofensiva exitosa de la diáspora fue utilizar el cristianismo como fuerza espiritual estratégica. Por tanto, objetivamente podemos afirmar que la destrucción de Roma desde dentro fue consecuencia de la primera gran ofensiva espiritual estratégica de la diáspora judía. Sin duda, los ataques de las tribus germánicas, hunas y francas, también contribuyeron a la caída de Roma. Sin embargo, los factores internos fueron decisivos. El siguiente paso en el desarrollo del judaísmo occidental tras la caída de Roma tuvo lugar en el plano material con la fundación de ciudades, la primera revolución europea a partir del siglo X y la creación de mercados en torno a ellas. El aumento de las relaciones mercantiles, monetarias y comerciales propició que los grupos judíos pudieran realizar un segundo movimiento en el que el dinero tendría una importancia estratégica. La soberanía sobre el dinero dignificaría desempeñar un papel en la ciudad, es decir, el gobierno de los nuevos estados emergentes. Sin embargo, en el siglo X, la conquista espiritual de Europa, la cristianización, concluyó. La conquista iba a tener una fuerte influencia indirecta sobre el pueblo judío, que afectaría tanto positiva como negativamente. El aspecto positivo fue la conquista de Europa por parte de las religiones abrámicas. El aspecto negativo era que la fe mosaica, como era una religión tribal con límites, estaba cada vez más arrinconada. Desde la Europa tribal, pagana, hasta los tiempos de Hitler e incluso hasta hoy, la gente ha afirmado que el poder espiritual de la fe mosaica
y el poder financiero del judaísmo están detrás de sus muchos problemas y crisis. Las decisiones del Tercer Concilio de Letrán en 1179, que por primera vez forzaron a la gente judía a vivir en guetos, fueron consecuencias de ello. A partir del siglo X, el judaísmo continuó desarrollándose como fuerza estratégica, ideológica y material de Europa, incluyendo Rusia. En las nuevas ciudades, al menos una de las personas ricas y una de las intelectuales solía ser judía. Inevitablemente, esto atraía envidias, discordancias y conflictos. La formación de los primeros guetos fue un presagio de futuros acontecimientos. Frente a la nueva situación, las personas judías llevaron a cabo nuevas estrategias y tácticas. La conversión del MEN turco y el movimiento laico secular. Ambos iban a tener extensas consecuencias. Sin embargo, en ese momento, con esos dos movimientos estratégicos, el pueblo judío logró emerger de la Edad Media. No olvidemos que Abraham y Moisés ya habían utilizado la estrategia de apartarse formalmente de una religión anterior. Los éxodos de Abraham desde Urfa y de Moisés desde Egipto pueden considerarse ofensivas espirituales estratégicas. Las logias masonas, que fueron fundadas por canteros judíos, entre otros, en la Edad Media pueden considerarse el primer movimiento laico secular. En Ámsterdam, uno de los templos originales de la modernidad capitalista, el gran filósofo judío Baruch Spinoza se convirtió en el cerebro del primer gran despertar filosófico laico secular. El laicismo es un tema muy debatido en Turquía y en otros países calificados de musulmanes. Creo que términos como sociedad capitalista o país socialista son términos con intención de propaganda. También gasta las mismas intenciones calificar a un país laico, musulmán, cristiano o budista. Para describir sociedades, considero que un enfoque más realista sería hablar de si son o no sociedades morales y políticas. El laicismo, en el sentido de la secularización, tiene una función positiva al crear una distancia y liberación del dogmatismo religioso. Sin embargo, si se utiliza en el sentido francés de laïcité o en el sentido turco laïclik, puede convertirse rápidamente en una antípoda dogmática. El laicismo, en este sentido, ya no es muy diferente de otros religionismos. Cuanto más fuerte se hace el antijudaísmo, más aumentan las conversiones de fe. Antes de continuar con la descripción del judaísmo en la era del Estado-Nación, debo abordar acontecimientos sumamente influyentes e interesantes de Oriente Medio y de Oriente Lejano. Hasta la aparición del Islam, el pueblo judío tenía una buena relación con el Estado persa sasánida. Se dice que el pueblo judío tenía una gran influencia en los palacios. A Esther, la primera profetisa mencionada en las Sagradas Escrituras, se la conocía por desempeñar un papel importante en el palacio sasánida. Es probable que el pueblo judío fuera importante para asuntos comerciales y financieros, así como para el desarrollo ideológico del imperio. Ciro, fundador del imperio persa, había liberado a grupos judíos exiliados a Babilonia entre 597 y 539 a.C. a causa del gobernante babilonio Nabucodonosor, lo que sirvió para crear una fuerte tradición. En la historia de Irán, el judaísmo siempre ha sido una fuerza que no se puede subestimar. Lo mismo ocurre en Arabia, el norte de África e incluso en África Oriental, especialmente en Etiopía. No hay que subestimar la influencia judía en todos los avances de la cultura material e inmaterial. En la época en la que se originó el Islam, los grupos judíos emergieron como comerciantes religiosos, con propiedades en las regiones fértiles. Al parecer, eran el más importante de los grupos semíticos no árabes. El pueblo asirio se encontraba en una situación similar a la del judío. En cierto sentido, con el despertar islámico, los grupos árabes perseguían el objetivo de establecer sus propios monopolios comerciales y de poder, entre otras cosas, y así hacer frente al monopolio judío. El hecho de que el Islam esté fuertemente influenciado por el judaísmo no hace más que confirmarlo. Podemos comparar esto con el establecimiento del Estado-Nación en la modernidad capitalista. Los grupos árabes respondieron a la modernidad medieval con el Islam.
Este es un hecho que subyace en los conflictos ideológicos y materiales con los judíos y el judaísmo. Debemos señalar que la dimensión de clase desempeñó un papel de peso en el despertar islámico, al igual que la dimensión étnica. La rápida expansión del Islam y la dureza con que se aplastó la resistencia inicial de los grupos judíos les dejó con el temor a otra catástrofe como la que habían sufrido bajo el dominio romano. Tenían dos opciones: otro exilio o la conversión. Alguna gente judía probablemente huyó hacia Irán, el norte de África y Anatolia. Alguna otra aceptó superficialmente el Islam, pero se disfrazaron y practicaron la taqiyya con la intención de convertirse en dönme. Personas conversas judías muy importantes participaron en muchos levantamientos y movimientos confesionales contra los gobernantes árabes suníes chauvinistas. La participación judía en la aparición de muchas corrientes de oposición, sobre todo en Irán y Mesopotamia, es sin duda un tema que merece más investigación. El acontecimiento más significativo fue la fundación del Estado judío del pueblo házaro, que era túrquico, en la orilla norte del mar Caspio, en una parte de los actuales Turkmenistán y Azerbaiyán. Se dice que Seljuk Bek, epónimo del pueblo seleucida, ocupó el puesto de comandante en este estado. Un indicio importante de la conexión con el judaísmo es el hecho de que 3 de sus hijos tuvieran nombres judíos. A partir de esto podemos suponer que, como en muchos movimientos procedentes de Irán y dirigidos contra el dominio árabe, el judaísmo desempeñó un papel en el movimiento seleucida que no debe subestimarse. Esta también es una cuestión importante que requiere más investigación. Anatolia ya era un centro importante para el judaísmo en la antigüedad. El pueblo judío, igual que el griego, también participó en la fundación de muchas ciudades. Había una relación de competición entre ellos. Tradicionalmente, la gente judía se reunía en Anatolia cuando tenía problemas en Occidente y Arabia. Esta perspectiva histórica deja claro por qué consideraban Anatolia el segundo hogar después de Israel. Además, Anatolia siempre ha sido un gran mercado para el dinero y el comercio, aparte de ser el centro de movimientos ideológicos en el cual el pueblo judío desempeñó un papel. Grupos judíos expulsados de España en 1391, 1492 y hacia 1550 se establecieron en Anatolia en varias oleadas de migración. Si tenemos en cuenta la influencia que adquirieron en Seljuk y en los sultanatos otomanos, entenderemos hasta qué punto su asentamiento se expandió ahí. También hubo un gran número de oleadas dönme que se convirtieron al Islam. En este movimiento dönme, el sabatianismo desempeñó un rol a partir de 1650. Hubo un fuerte movimiento dönme concentrado en la región de Esmirna y Manisa. El sabatianismo adquirió una influencia considerable sobre las políticas monetarias y financieras otomanas. Quizá fueran también enseñantes que contribuyeron a la comprensión otomana de la importancia del dinero y el comercio. Aunque ocasionalmente se produjeron graves conflictos y la confiscación de sus bienes, müsaade, no se puede negar su papel en el nombramiento y destitución de numerosos sultanes. Resultó que la conversión fue la tercera salida estratégica necesaria para que el judaísmo sobreviviera. De no haberse convertido, muchas personas judías no podrían haber mantenido su existencia entre la mayoría musulmana en Oriente ni entre la mayoría cristiana en Occidente. La conversión debe considerarse una estrategia de supervivencia. Mientras perviva el dogmatismo religioso y no se reconozca la libertad de expresión, al igual que ocurre con otras ideologías similares, surgirán inevitablemente tendencias a la renegación y la conversión. Con estas estrategias, el pueblo judío pudo sobrevivir a la Edad Media. Además de mantenerse con vida, su poder ideológico les permitió influir en la esfera espiritual. Un gran número de personas judías intelectuales, escritoras, pensadoras, ideólogas y científicas guarda relación con el liderazgo intelectual. Siempre tuvieron necesidad de ello. Un aspecto indispensable de su estrategia de supervivencia fue el hecho de que un buen número de movimientos religiosos, filosóficos y científicos se concibieran en el judaísmo.
La estrategia de la conversión adquiriría especial significado en la era de los Estados-nación. Inglaterra, el primer Estado-nación, es clave para entenderlo. Los reyes de dos grandes potencias, España y Francia, que masacraron y exiliaron a gente judía y también a quienes se habían convertido del catolicismo al protestantismo. Durante el siglo XVI lo intentaron todo para neutralizar el poder de Inglaterra en Europa. Las personas judías estaban más seguras en Esmirna, Ámsterdam y Londres. Mantenían relaciones estrechas las unas con las otras. También se intentó forjar una alianza entre Inglaterra, Países Bajos y el Imperio Otomano. En el siglo XVI convirtieron Londres en el centro, posición que continúa manteniendo hasta nuestros días. En ese siglo comenzó en Inglaterra la construcción del Estado-nación. Como ya se ha señalado, el Estado-nación significa que toda la ciudadanía, y no solo los cuadros del Estado, tienen un mismo marco ideológico común, como si se tratara de una religión. Ser miembro de la ciudadanía es también ser miembro del Estado. Eso se traduce en el desarrollo de una característica que la tribu hebrea siempre ha tenido. Primero como pueblo, Kavim, luego como Estado-nación. Los grupos hebreos, primero como tribu, luego como pueblo y finalmente como nación, forman un todo, tanto étnica como religiosamente. Más concretamente, la etnia es al mismo tiempo religiosidad y la religiosidad es etnia. Además, independientemente de la división entre quienes gobiernan y quienes les gobiernan, comparten un objetivo común. Por decirlo claramente, el estatismo nacional deriva de la ideología tribal hebrea, que ha sido acogida de forma modificada y adaptada por todos los demás pueblos y naciones. Esa es mi interpretación personal y la considero importante. El Estado capitalista moderno, que se organiza sobre la base de la ideología tribal hebrea, se presenta como Estado-nación, actualmente Israel. Y lo que es más importante en términos ideológicos, no raciales, el núcleo de cualquier Estado-nación es de carácter sionista, sionismo como estatismo nacional judío. El Estado-nación es la forma de Estado que el judaísmo ha tomado como modelo en la modernidad capitalista. Werner Sombart probablemente exagera al afirmar que el capitalismo es obra de judaísmo. Por otro lado, el gran filósofo histórico británico R.G. Collingwood comentó, si no recuerdo mal, sobre el nacionalismo de Estado-nación que el universalismo judío ha triunfado, pero en la persona que está detrás de su genocidio. Con ello quiso subrayar que el Estado-nación ha triunfado y que se trata de una victoria basada en la ideología judía, tribalismo, nacionalismo, sionismo. Con el Estado-nación ha creado una última instancia al actor del genocidio de su propio pueblo. Esta afirmación es significativa y explica una característica general del nacionalismo. Todo nacionalismo es sionista. El nacionalismo árabe es también sionista. No es erróneo definir el nacionalismo palestino, turco, kurdo e iraní chiita como formas esenciales de ideología judía utilizadas principalmente por los monopolios nacionalistas. Cualquiera que estudie el nacionalismo inglés y holandés descubrirá que los monopolios judíos desempeñaron un gran rol en su desarrollo, no solo a nivel teórico, sino también de forma concreta a través del poder del dinero y el capital. No debemos ver en ello una conspiración o motivo ulterior. Personas judías que, como comerciantes o banqueras, concentraban mucho capital en sus manos. Hicieron enormes inversiones en la construcción de todo Estado-nación para así poder vivir ahí. El Estado-nación condujo a un rápido crecimiento del capital judío. Probablemente Werner Sombart hubiese estado más acertado si hubiese descrito así el papel judío en la evolución del capitalismo. A medida que crecía el capital judío, se iba generando una contrapartida a ello. El conflicto actual entre monopolios nacionales y monopolios supranacionales tiene su origen ahí. Así pues, los acumuladores de capital judíos, que siempre fueron conscientes de sus dificultades pasadas al prestar un servicio histórico al surgimiento del Estado-nación basado en su línea ideológica tradicional, sentaron objetivamente las bases del genocidio que se dirigiría contra las comunidades judías que eran totalmente ajenas a ello
y no deben ser consideradas responsables del mismo. En cierto modo, esto recuerda a Jesús y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Los grupos judíos que durante 300 años movilizaron su cultura material e inmaterial para establecer el Estado-nación alemán. No en vano se han mencionado similitudes entre la ideología alemana y la ideología judía. Fueron nacionalistas alemanes convencidos hasta el fascismo de Hitler. Los mayores nacionalistas sionistas fueron también, en diversos aspectos, los mayores representantes del nacionalismo alemán. Los ejemplos de Rusia, el Imperio Otomano y Turquía son algunos de los casos que se pueden citar. El universalismo judío, del que habla Collingwood, nacionalismo, positivismo, religionismo, había triunfado, pero solo al crear simultáneamente a quienes, además de perpetrar un genocidio contra los judíos, también cometieron un genocidio físico y cultural en todo el mundo. Como esta cuestión es de suma importancia, debemos examinarla más detenidamente. El judaísmo es quizá uno de los primeros ejemplos de identidad histórico-social en la que las características étnicas y religiosas están ideológicamente entrelazadas. Desde Abraham hasta nuestros días ha conservado esta particularidad. Si a esto añadimos la creencia de que el pueblo judío es el pueblo elegido, la tercera característica importante de su ideología es que hay judíos que consideran estar por encima de todas las demás sociedades. Históricamente, esta noción de superioridad siempre ha albergado un potencial de conflicto con otras sociedades y a menudo ha desembocado en conflictos que han llegado hasta el genocidio. Con respecto a esta colisión, el judaísmo siempre ha conservado la particularidad de ser una sociedad ideológica. Como consecuencia natural de la concepción de el pueblo elegido, el pueblo judío se vio obligado a crear estrategias y tácticas de autodefensa. Debido a su estructura, la estrategia de autoprotección tuvo que desarrollarse teórica y ideológicamente. Por contra, los instrumentos tácticos son más bien cuestión de fuerza material y principalmente consisten en dinero y armas. Mientras que el dinero se gana a través del comercio y la banca, las armas tienden a desarrollarse mediante innovaciones tecnológicas. Las habilidades de las personas judías han quedado demostradas en ambos ámbitos. Aparte de las contribuciones en la antigüedad y la Edad Media, los avances de los tiempos modernos han ido estrechamente ligados a personas judías que proceden de un pueblo experimentado y organizado. Cuando el sistema mundocapitalista comenzó su ascenso en la hegemonía en la Europa occidental del siglo XVI, concretamente en los centros de Ámsterdam, Países Bajos, y Londres, Inglaterra, la fuerza financiera e ideológica judía, que estaba estratégicamente bien posicionada, desempeñó un papel importante. Esto se ve fácilmente al analizar este periodo. Afirmar que el capitalismo es una invención judía, como hace Bernard Sombart, es una exageración. Lo que no se puede negar es el papel importante que tuvo para que el capitalismo se convirtiera en sistema y alcanzara el poder hegemónico. Las investigaciones sobre el tema demuestran que había una amplia representación de comerciantes y banqueros judíos en todos los grandes mercados, bolsas y ferias comerciales, empezando por Londres y Ámsterdam. El hecho de que representantes de la economía política guarden silencio al respecto se debe al papel cegador de la ideología. El hecho de que los orígenes étnicos y nacionales de la acumulación de capital apenas se traten en las obras de economía política, incluido El Capital de Marx, es una importante carencia que le hace a uno pensar. Es igualmente erróneo espetar que el capital no tiene religión, ni creencias, ni nacionalidad. El capital guarda una estrecha relación con la religión, las creencias y la nacionalidad. Quienes han creado una serie de monopolios de capital y poder, colonizan y explotan a la mayoría, pertenecen a una religión concreta, tienen creencias específicas y son miembros de ciertas nacionalidades. Hoy en día, el ejemplo más contundente es el de Estados Unidos, ya sea por religión, creencias o nacionalidad. Pero no se puede negar que la mayoría de capitalistas son de Estados Unidos. Tampoco puede ignorarse el papel desempeñado por personas judías en la construcción de los otros dos pilares de la modernidad capitalista.
el industrialismo y el Estado-nación. Los mercaderes y banqueros judíos surgidos de la primera revolución urbana de Europa, 1050 a 1350, adquirieron importancia en la era del capitalismo comercial entre los siglos XV y XVIII. Algo similar ocurrió en las ciudades de Oriente, El Cairo, Alepo, Damasco, Esmirna, Tabriz, Antaquía, Bagdad, Estambul, etc. A partir de la revolución industrial, vieron que la industria era el sector más rentable y no dudaron en canalizar su capital hacia ese sector. No es necesario explicar las razones en detalle. El capital pasa a la ofensiva ahí donde el beneficio es alto. ¿No es esa la llamada ley de la rentabilidad? Por tanto, ¿cómo tomarse a la ligera el papel del liderazgo del monopolismo del capital judío en el capitalismo comercial e industrial de la era moderna y dejar de destacarlo? Incluso si consideramos que existe una distorsión deliberada, podríamos hablar de ello como consecuencia de la ceguera ideológica. Además, este papel no es una ofensa desde el punto de vista judío. Los monopolios comerciales e industriales pueden crearse en cualquier comunidad nacional, religiosa o étnica. Lo importante es el papel estratégico de los monopolios comerciales e industriales judíos. En el sector financiero siempre ha existido un monopolio judío. El hecho de que la economía política evite analizar la relación entre monopolismo comercial, industrial y financiero e ideología, especialmente las ideologías nacionalistas, religiosas, científicas y sexistas, no se debe a una intención de ser objetiva. Al contrario, la economía política oculta la identidad religionista, nacionalista, científica y sexista de todos los monopolios, incluidos los monopolios de poder. Por tanto, demuestra que no es una ciencia objetiva, sino que oculta hechos concretos en asuntos vitales y los declara insignificantes, y que más que una ciencia se trata de un instrumento de propaganda ideológica. En un sistema mundial que ha sido hegemónico durante 400 años, la posición estratégica de personas judías en los monopolios de capital comerciales, industriales, financieros, mediáticos e intelectuales sigue adquiriendo importancia. Sin reconocer esto, no podemos hacer un análisis teórico de un problema global o local ni resolverlo en la práctica. El papel del judaísmo como fuerza estratégica, ideológica y material es aún más evidente en la construcción de la modernidad y del Estado-nación. A través del Estado-nación, el judaísmo pone de manifiesto el carácter capitalista de la modernidad. Concreta y fija la modernidad en el Estado-nación, que constituye la unión de los monopolios de poder comerciales, financieros e industriales. Claro está que la gente judía no son reyes del Estado-nación, pero desde la época de las tribus hasta la actualidad, desde un estado embrionario hasta la época presente y su decadencia, han actuado de manera magistral en su propia esfera de influencia. No soy de teorías conspiratorias. No paran de aparecer acusaciones que pretenden corroborar teorías de la conspiración. Logias masónicas secretas que gobiernan el mundo. Reunión de los Bilderberg. Reuniones en Davos. Un comité permanente de los dos que gobierna el mundo. Naciones Unidas y otras entidades que actúan como herramientas judías. Todas estas teorías tienen en común que exageran, caen en el dogmatismo y son anticientíficas, aunque contengan afirmaciones parcialmente ciertas. Los hechos son evidentes. El importante papel judío en los tres pilares de la modernidad capitalista está fuera de toda duda. Este ejerce una influencia ideológica y material estratégica, a menudo incluso decisiva en todos estos ámbitos. Hay que observar el alcance de las acusaciones. Me refiero a la influencia judía en el ámbito de la modernidad capitalista, no de su lugar en la modernidad democrática, que constituye una realidad histórica y social más amplia. También hay presencia judía en esta modernidad, la democrática, pero ha perdido gran parte de su fuerza estratégica. Antes de adentrarnos en ese tema, tenemos que analizar el Estado-nación aún más. A finales de la Edad Media, la ideología judía, en su vertiente de estrategia de supervivencia, siempre buscó neutralizar a sus oponentes cristianos y musulmanes. El Estado-nación representa todas las formas de monopolios comerciales, financieros, industriales e ideológicos, así como los monopolios de poder
junto con el culto al Dios nacional, todo concentrado en una sola figura. En el judaísmo, Rab cumple esta función. El Estado-Nación se nos presenta como el modelo más adecuado para una estrategia de supervivencia. En el Estado-Nación, el laicismo cumple la función del Dios nacional judío Rab. La masonería judía acuñó conceptos significativos a este respecto. En este sentido, el Estado-Nación es la herramienta más importante del judaísmo para la gobernanza universal. Para disolver los imperios francés y español mediante monopolios anglosajones, los monopolios judíos utilizaron efectivamente el modelo de Estado-Nación. Los imperios francés y español habían diseñado planes malévolos para someter a los otros dos poderes, los Países Bajos y Inglaterra. Los Países Bajos e Inglaterra se vieron amenazados con masacres y se enfrentaban al riesgo de ser borradas de la historia. El Estado-Nación, como un poder monopolístico más concentrado y unificado, se convirtió en el modelo de éxito en la lucha contra el monopolismo español y francés, que no tenía organización equivalente, sino que intentaba alcanzar sus objetivos dentro de las tradiciones de los imperios medievales. En su famosa obra El moderno sistema mundo, Immanuel Wallerstein explica que el Estado-Nación era el principal factor de la superioridad de Inglaterra por encima de Francia, y con ello subraya la importancia de este factor. Cuando la dinastía Austro-Habsburgo se derrumbó, las potencias aliadas propusieron la formación del Estado-Nación prusiano, con lo que el protagonismo en la unificación de Alemania pasó de Austria a Prusia. En la época de la Revolución Francesa, Londres era el centro de la oposición al rey de Francia, tradicional enemiga de Inglaterra. La masonería desempeñó un papel importante en la revolución en la que el rey perdió la cabeza. En las revoluciones precedentes en Países Bajos e Inglaterra se habían producido liquidaciones similares. Se hizo el mismo juego contra el Estado-Nación prusiano, que tenía intención de reemplazar a Francia como nueva potencia hegemónica. Incluso Marx, que era un opositor, vivía en Londres. Durante las dos guerras mundiales, los aliados destruyeron la pretensión hegemónica de Alemania. Una de las razones por las que Hitler llevó a cabo el genocidio judío bien pudo ser que creía que el capital judío había utilizado su fuerza estratégica en respaldo al bando de Inglaterra y que había desempeñado un papel importante en la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, la misma alianza, pero con una nueva configuración, también destruiría las pretensiones hegemónicas de Rusia. No debería caber duda de que si las cosas siguen así, es muy probable que China corra la misma suerte, si piensa siquiera en actuar como potencia hegemónica, como a menudo se supone que hará. Hoy más de 200 Estados-naciones están representados en la ONU, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York. Es bien sabido que la ONU opera bajo el liderazgo de la misma alianza, o al menos que no toma ninguna decisión sin el consentimiento de la alianza. Voy a clarificar de nuevo. Estos 200 Estados-nación no están dirigidos por sionistas ni por ninguna otra potencia judía, sino que estos, incluidos los enemigos mortales de Israel, el Estado-nación de Irán y los Estados-nación árabes, se fundaron sobre la base del paradigma nacionalista judío y, en manos de la misma alianza central, sus hilos se han ido entretejiendo en el transcurso de 400 años. Aunque no haya ni una sola persona judía en la élite del Estado-nación, su independencia en el margen de acción sigue siendo extremadamente limitado, ya sea por razones paradigmáticas o por los acuerdos concretos establecidos por la alianza. Mientras actúen de acuerdo con los patrones ideológicos y estructurales tradicionales desarrollados a lo largo de 400 años de modernidad capitalista, todo está bien y puede continuar. Pero si un Estado-nación se vuelve un Estado rebelde, como dijo un presidente estadounidense, correrá la misma suerte que Afganistán bajo el mandato talibán, el Irak de Saddam Hussein y docenas de otros estados o potencias antes. Esto es lo que se conoce como sistema internacional o statu quo de las Naciones Unidas. La Rusia soviética no se integró en el sistema hasta pasados 70 años de existencia, una vez que se adaptó plenamente a las exigencias de la modernidad capitalista. China se integró antes.
Claramente este sistema extrae su potencia de las dos fuerzas estratégicas que he esbozado anteriormente. En ambas, el judaísmo es determinante, tanto históricamente como en la actualidad. Los elementos del poder estratégico e ideológico son la industria cultural, el capital intelectual y los medios de comunicación, de contenido religioso, nacionalista, cientificista y sexista. Los elementos del poder material estratégico son las estructuras monopolísticas del comercio, la industria y el poder. Las alianzas internacionales de Estados-nación como sistemas estatales representan la estructura oficial. No hay que confundir los dos grandes áreas de poder estratégico con los estados y sus sistemas como expresión oficial de los mismos. En este punto quisiera añadir una breve pero importante valoración de la judería de Anatolia. Ya he tratado brevemente la situación de los grupos judíos en la zona de las épocas antigua y medieval, y en este sentido las relaciones seleucidas judías son importantes. Los judíos orientales se expandieron desde Andalucía hasta Asia Central en la Edad Media y fundaron el Estado judío turco de Jazaría. En los estados musulmanes, el judaísmo y su práctica abierta no están prohibidos. Los grupos judíos, con su tradicional fuerza ideológica y material, eran particularmente influyentes en áreas de importancia estratégica para el poder y los estados. Su posición en el comercio y la banca no era en absoluto inferior a la de los judíos de Occidente. A los grupos judíos que tenían longevos conflictos con los grupos cristianos, por ejemplo, sobre las acusaciones de que habían crucificado a Jesús y al desarrollo del cristianismo como religión oficial de Occidente, se les encerró en guetos tras la decisión del Tercer Concilio de Letrán en 1179. Sintieron una creciente necesidad de un hogar propio tras los pogromos de 1391 y la expulsión de España de 1492. La concepción de la tierra prometida seguía viva. Las relaciones que habían establecido durante el ascenso de los sultanatos otomanos y sus círculos resultaron útiles. A medida que la banca y el comercio adquirían importancia para el Imperio otomano, los grupos judíos mejoraron aún más su posición. La expansión constante del poder otomano sobre las comunidades cristianas y la situación cada vez más difícil a la que se enfrentaban los grupos judíos de Occidente en un mundo cristiano, católico y ortodoxo los llevó a aliarse con los sultanes otomanos correspondientes de forma muy parecida a como lo habían hecho anteriormente con Inglaterra. Se cree que esta alianza se fortaleció en la segunda mitad del siglo XVI. Durante el mismo periodo, se desarrollaron alianzas similares en las regiones protestantes de los Países Bajos e Inglaterra. Explorar la relación del protestantismo, el capitalismo, el Estado-nación y la modernidad con el judaísmo merecería la pena. La expulsión de personas musulmanas y judías de España y de la península ibérica, completada en el siglo XVII, provocó la expulsión de personas cristianas de Anatolia. Como resultado, empezó a empeorar la situación de algunos de los pueblos más antiguos de Anatolia, que tenían una contundente historia de cultura material e inmaterial, y que se habían cristianizado muy al principio. Entre ellos estaban los pueblos griegos griegos pónticos, armenios y siriacos. Las dos penínsulas mediterráneas, Turquía y Grecia, liquidaron pueblos y culturas poco a poco en una sucesión de golpes de represalia mutuos. La segunda maniobra judía, la primera había tenido lugar en los años 1550 a 1600, derivó en el Comité de Unión y Progreso, CUP. El partido fue fundado en la década de 1890, aproximadamente al mismo tiempo que el primer Congreso sionista de 1897. Había al menos una ala judía del CUP. Esta se centraba en Tesalónica y había crecido en colaboración con el movimiento de conversión liderado por Sabbatai Zevi a partir de la década de 1650. En el nacionalismo que construyeron Moise Cohen y Armen Bamberi, lo turco solo existía nominalmente. En este movimiento nacional había masones y personas kurdas, albanas y judías conversas. Tenía muy poco que ver con la turquicidad como fenómeno sociológico.
Se trataba exclusivamente de turquicidad política. Otro factor importante era que grupos judíos de Alemania e Inglaterra competían por teorizar y delimitar la turquicidad. Sin embargo, esta es una historia compleja y esto no es el lugar para ella. Los grupos judíos cuya existencia se remonta a la antigüedad supieron combinar las lecciones aprendidas en el exilio con su experiencia en la construcción de Estados-nación, con su fuerza estratégica, ideológica y material. Y después de todo, desempeñaron un papel importante en la fundación de la República de Turquía, en su rápida transformación en Estado-nación, probablemente alrededor del año 1926, repitieron el papel que habían desempeñado en el siglo XVII en Países Bajos e Inglaterra. Sería erróneo presentar la rápida transformación de república a Estado-nación y la liquidación cultural del Islam tradicional y del pueblo kurdo, que empezó después de la, también física, liquidación de los grupos cristianos de Anatolia, como un simple proyecto de construcción nacional turca. El tema tiene muchos matices y está relacionado con el hecho de que los grupos judíos aceptaran Anatolia como su hogar judío antes de dirigirse a Israel. Reina un silencio sepulcral sobre el proyecto de hogar judío con centro en Tesalónica y Edirne. Esto fue una idea que los grupos judíos instaron a Mustafa Kemal Atatürk a acoger. Esto perdió importancia con la fundación de Israel. Pero Israel y los grupos judíos aún tienen un interés estratégico por Anatolia y Turquía. El papel de Mustafa Kemal Atatürk en la creación de la República de Turquía es incuestionable. Sin embargo, el hecho de que fuera deificado contra su voluntad es una ficción de la ideología judía, algo que se ha aplicado en diferentes lugares y en diversas ocasiones a lo largo de la historia. En el universalismo judío, Levi Mafuz, fe en la ley, determinismo, fe en el progreso, la forma de las construcciones de dioses sumerios transformadas en religiones monoteístas. La deificación se convirtió en un elaborado concepto aplicado con mucha frecuencia. Todas las utopías literarias y los conceptos espirituales, incluyendo el de la Edad de Oro, y todas las teorías, hipótesis y leyes, ya sean formuladas por profetas o por intelectuales de la modernidad, están estrechamente relacionadas con esta tradición. Si no analizamos adecuadamente el papel de los grupos judíos en el desarrollo de los dogmas hegemónicos divinos y seculares que se establecieron sobre los pueblos turcos y otros pueblos de Medio Oriente, cualquier comprensión de la región se hará difícil de formular y será deficiente. Por supuesto, el poder material judío también era de importancia estratégica. Aunque no creo que Mustafa Kemal Atatürk capitulara ante esta corriente, estoy convencido de que a pesar de todas sus lecturas e investigaciones, no sin motivo su estudio se remontó a los pueblos sumerio y hitita, no lo analizó a fondo. No tengo duda de que quería ser un buen republicano y crear la república no como Estado-nación, sino como democracia. Tampoco era antikurdo ni antiislámico, tal como se dice. Sin embargo, no pudo persistir en su planteamiento liberal inicial sobre la cuestión del Islam y el laicismo, añadido a la Constitución de 1937, o la cuestión kurda. Hay que señalar que esto era debido a que estaba completamente rodeada por los cuadros conversos del CUP. En mi opinión, no sería realista vincular la lucha por la hegemonía entre laicistas e islamistas de la República de Turquía, que comenzó en 1926 y que todavía sigue librando con toda la fuerza en la actualidad a Mustafa Kemal Atatürk, y presentarlo como algo que se hizo según su voluntad. Hay muchos indicios y pruebas sustanciales de que él mismo tendía hacia la República Democrática. Pero no creo que este conflicto termine en un plazo corto, aunque uno de los bandos se haga con la victoria. Sin embargo, me gustaría reafirmar mi creciente confianza en que en Anatolia, con su gran tradición democrática, esta vez se logrará un fuerte avance hacia el objetivo de una república democrática. Espero poder presentar algunas ideas sobre la lucha por la hegemonía en Anatolia y Turquía en el apartado sobre Oriente Medio que preveo publicar en un volumen separado de este manifiesto.
Sería insuficiente y erróneo pensar el judaísmo solo en relación con el capitalismo, la modernidad y el Estado-nación, pues también ejerció una fuerte influencia en la modernidad democrática. Aunque esta influencia no llega a igualar la del ala estatista orientada al poder, por ejemplo, el reino de Judá y el Estado de Israel, siempre ha existido una sólida ala judía a favor de la civilización y la modernidad democrática. En la historia constantemente se menciona que el judaísmo vivía en la pobreza y que carecía de lazos tribales fuertes. Pero la otra cara del judaísmo ha producido grandes descubrimientos, inventos, teorías, revoluciones y obras de arte en la lucha por la civilización y la modernidad democrática, desde los tiempos de Ismael, el hijo del profeta Abraham, y su concubina Agar, hasta José, que fue capturado y llevado a Egipto como esclavo, y desde Miriam, la hermana de Moisés, pasando por María, madre de Jesús, hasta el presente. La lista abarca profetas, escribas, intelectuales, anarquistas sociales, feministas, personalidades de la filosofía y la ciencia, junto con sus personas trabajadoras. Los grupos judíos no siempre han dedicado su fuerza ideológica y material a los monopolios. También han hecho esfuerzos significativos, importantes logros en pro de un mundo más ilustrado, justo, libre y democrático. ¡Qué movimiento profético! ¡Qué fraternidad y solidaridad de las personas pobres! ¡Qué movimiento utópico! Socialista, anarquista, feminista o ecológico sería concebible sin personas judías. Del mismo modo, escuelas filosóficas, movimientos científicos y artísticos, confesiones religiosas difícilmente se podrían concebir sin personas judías. ¿Hasta qué punto podrían haberse desarrollado el socialismo contra el capitalismo, el internacionalismo contra el estatismo nacional, el comunalismo sobre el liberalismo, el feminismo contra el sexismo social, la economía ecológica contra el industrialismo, el laicismo contra el religionismo o el relativismo contra el universalismo, sin contar con personas judías? Está claro que el judaísmo es importante para los dos mundos de la modernidad. En periodos clave de la historia, así como en la actualidad, las personas judías han conservado su importancia. Sin embargo, la cuestión judía sigue existiendo. Como mencioné antes, considerar que la judía es la comunidad elegida por Dios o atribuirle un papel de chivo expiatorio conduce a graves errores de juicio y a peligrosas consecuencias, como ya hemos experimentado en numerosas ocasiones. Por eso consideré necesario esbozar, al menos brevemente, este importante tema. Ni los análisis a nivel local ni global serán precisos ni tendrán sentido si no tenemos en cuenta la realidad judía. Quisiera concluir este tema repitiendo algo que Karl Marx dijo. Si el proletariado quiere liberarse, debe proceder sabiendo que esto no será posible sin liberar al mundo. Y yo digo que si el judaísmo quiere liberarse, tiene que entender que para hacerlo necesariamente tiene que liberar el mundo, haciendo uso de sus recursos ideológicos y materiales estratégicos, que incluyen sobre todo la modernidad democrática.